Bien, este es el último vídeo sobre el entrenamiento interválico y corresponde a los intervalos cortos y muy cortos. En primer lugar, la intensidad en los intervalos cortos de entre 20 y 30 segundos es igual o mayor al V2 máximo. La recuperación incompleta de 2 a 3 minutos, el volumen total de repeticiones más recuperaciones de 25 a 35 minutos. Y un ejemplo lo tienen ahí, como 8 por 30 segundos a 95 al 100 minutos de recuperación. Intervalos muy cortos, mayor del VO2 máximo, recuperación incompleta de 2 a 3 minutos y un total de 25 a 40 minutos. Bien, ¿qué puede suceder al metabolismo en cada intervalo? Ahí tienen una tabla en la cual se muestran, como ven, las concentraciones de ATP, las concentraciones de fosfocreatina, la concentración de lactato y el pH, en distancias que van desde 40 a 100 metros, antes y después. Como se puede observar, en unas distancias de 40 metros, la utilización de la fosfocreatina es considerable porque baja de 10,3 a 3,8, a los 60 de 10,8 a 4,1, a los 80 metros de 10,3 a 2,5 y a los 100 metros de 9,1 a 2,6. Y al mismo tiempo se observa que va subiendo el lactato, 4,5, 5,9, 6,8, 8,3. Por tanto, a mayor distancia del intervalo, similar descenso de la fosfocreatina, pero a mayor, digamos, diferencia del intervalo, mayor producción de lactato, el doble que en intervalos cortos. Bien, ¿qué sucede al metabolismo en cada intervalo? Pues desde el punto de vista metabólico hay pocas diferencias entre intervalos cortos y muy cortos. En un intervalo de 30 segundos, pues aumenta exageradamente la degradación de fosfocreatina y aumenta exageradamente la degradación del glucógeno. De tal manera que la mayor parte de los restos de los residuos de glucosa que libera el glucógeno van a producir lactato. En los intervalos muy cortos, pues como ven, es igual la degradación de fosfocreatina, pero ligeramente menor la degradación de glucogenólisis muscular. En cualquier caso, también aumenta el lactato, como se quiere mostrar en la tabla. Podría ser discutible, pero en principio vamos a dejarlo así. ¿Cómo se integran las posibilidades energéticas en el músculo? Dado que tenemos aquí los dos combustibles principales, que serían la fosfocreatina y el glucógeno muscular, pues en las primeras contracciones se libera calcio. El calcio lo que hace es desplazar la reacción del ATP hacia el ADP y al fósforo inorgánico, y esto hace que se acelere, que aumente la concentración de ADP y que por tanto desplace la reacción de la fosfocreatina al ADP más ATP. Es decir, la primera liberación instantánea de energía procede del ATP, la segunda liberación instantánea de energía procede de la fosfocreatina y la última, digamos, posibilidades energéticas procede de la degradación del glucógeno muscular. ¿Qué sucede o qué puede suceder? Que es mucho mejor decir qué puede suceder, porque si dices qué sucede, significa que lo sabes o lo das por hecho porque tienes argumentos científicos, y ya he dicho en reiteradas ocasiones que eso no ocurre. Pues por eso supongo qué puede suceder en un intervalo de descanso. En intervalos cortos, digamos, la intensidad del intervalo es tan elevado, o a V2 máximo o por encima, que en este caso intervalos digamos, cortos, pues aumenta mucha concentración de lactato. Por lo tanto, tendríamos una fase lenta, probablemente suficiente para eliminar el lactato, pero no, el proceso es tan lento que requeriría mucha energía, utilización por los músculos, conversión de la glucosa por el ciclo de Cori, utilización y eliminación por los riñones y utilización por parte del corazón. Además, el exceso de oxígeno consumido ante la recuperación, como ya hemos dicho, para el control de la temperatura. En los intervalos muy cortos, pues mayor el consumo de oxígeno, mucha concentración de lactato, por lo tanto la fase lenta
suficiente para eliminar el lactato? Pues probablemente no, porque es un proceso lento que requiere mucha energía y a lo mejor en un intervalo solo sí, pero en X intervalos pues ya es más difícil. Esta que ya se ha repetido, pues, ¿qué puede suceder en un intervalo de descanso? Pues, como hemos dicho en otra presentación, pues prácticamente digamos, la fase rápida de recuperación de la fosfocreatina se produce casi de forma instantánea en menos de 80 segundos, con lo cual daría suficiente. Mientras que la fase más lenta de recuperación de la fosfocreatina, pues sería un proceso que duraría pues, más tiempo. Claro, pero lo que interesa no es saber qué ocurre en una, ¿no? Sino qué ocurre en el conjunto de las repeticiones. Y en el conjunto de las repeticiones, pues claro, ¿qué es lo que se va a producir? Un acúmulo del gasto de energía en las repeticiones que conduce a que el glucógeno se degrade y vaya liberando el resto de glucosa y quede ahí un resto de glucógeno, digamos, que no se llama así ya, que son glucosas unidas. Entonces, claro, disminuye la concentración de glucógeno muscular más notable en intervalos cortos. Es muy probable que se haya agotado completamente las reservas de glucógeno muscular. Por tanto, se ha producido una acidosis aguda porque el pH era de 7,24, como pone en la tabla de la diapositiva número 2, y creo que habría dificultad para reponer los depósitos de fosfocreatina. Digo, creo que habría, digamos, porque claro, eso en un esfuerzo es posible, pero en varios esfuerzos se va acumulando ya y es más difícil. Bien, ¿qué puede suceder en conjunto de repeticiones? Pues esta es, por ejemplo, la evolución del glucógeno en un ejercicio al 75% hasta alcanzar el agotamiento. Nótese o véase que la concentración de glucógeno en las fibras tipo 2B, pues digamos, va disminuyendo, pero menos, mientras que las fibras digamos, el glucógeno en las fibras tipo 1 y tipo 2A desciende abruptamente. Pero claro, estamos hablando del 75% de la intensidad. Si el sujeto va al 100% o más, probablemente también se quedarán casi sin glucógeno de las fibras tipo 2B. No tengo evidencia de eso, pero es muy probable. ¿Tengo que hacer algunas pautas especiales para adaptación a este tipo de entrenamiento? Pues en realidad realizar ejercicio durante las repeticiones y o series para eliminar el ácido láctico producido, ya lo hemos dicho. A la hora de programar ese tipo de entrenamiento, dietas especiales para intentar llenar los depósitos de fosfocreatina y glucógeno. Y como se muestra aquí en esta figura, pues aquí se hizo el estudio en el cual mediante un ejercicio muy intenso, el triclorrómetro disminuyó enormemente la concentración de glucógeno muscular y cómo mediante la dieta fue aumentando paulatinamente. Pero claro, estamos hablando de horas de la recuperación de 24 horas. Y hicieron comparando si la dieta era normal o una dieta rica en carbohidratos. En efecto, lo que se llama la suplementación de carbohidratos, en lo cual, aunque no sea muy grande, pues sí hay una diferencia en la cual hay mayor concentración de glucógeno muscular cuando haces una dieta rica en carbohidratos. Bien, los efectos reseñados que hemos dicho para este tipo de entrenamiento, pues es que mejora el metabolismo anaeróbico al utilizar el fosfágeno, que es el ATP y la fosfocreatina y la fermentación láctica, que hay una producción y una mayor tolerancia al lactato y otros efectos no metabólicos, pero vinculados a la eficiencia metabólica, como puede ser la técnica en condiciones lácticas, Entonces son, digamos, efectos reseñados de los libros repito, de los libros de entrenamiento. Claro, ¿qué es dependiente todo eso? Dependiente tanto el descanso entre repeticiones como el número de series, porque se pueden hacer digamos, varias series de este tipo de entrenamiento. ¿Mecanismo que lo justifica? Pues en la adaptación, porque se producen
variaciones en la concentración de enzima, que participas en las reacciones de degradación de la fosfocreatina y el glucógeno, y aumento de la sensibilidad a las hormonas, mayor velocidad de degradación de la fosfocreatina y mayor velocidad de la glucogenólisis. Bien, para finalizar, cuestiones prácticas. Pues los entrenadores, como siempre, conocen ventajas y desventajas de este tipo de entrenamiento, a qué deportistas conviene realizar este tipo de entrenamiento en función de la edad y tiempo que lleva entrenando y el momento de la temporada que deben de programar en función de los objetivos. Es decir, que es repetir lo que ya hemos dicho en las anteriores. Los entrenadores ya conocen perfectamente qué es lo que hay que hacer para cada individuo y en cada momento. Respecto a la salud, no tiene ningún sentido prescribir esta forma de entrenamiento, fijaros lo que digo, en personas sanas, como mucho, con mucho menos razón en personas enfermas, que el objetivo es. Como os puse ya en el apartado o en el vídeo titulado HIIT, ¿en qué consiste? Bien, pues eso es una barbaridad que sostengo y que, bueno, pues realmente no tiene mucho sentido el hacer eso desde el punto de vista práctico. Teóricamente, pues ser todo lo bueno que se quiera, que sería dudoso, pero desde el punto de vista práctico, pues ningún sentido. Porque claro, la dependencia de la glucogenólisis, que aumenta mucho la concentración del lactato y aumenta mucho, es muy exigente para el objetivo. Muy exigente, tanto que se han llegado a ver concentración de 28,6 milimoles por kilogramo de músculo, de una concentración elevadísima. Bien, con esto terminamos el apartado de intervalo.